Nunca recé, hasta que mi hija desapareció el poder del rosario en medio del sufrimiento y la búsqueda desesperada. El hombre de hierro don Héctor era de esos hombres que no lloran, no porque no sintiera, sino porque la vida le había enseñado a callar el dolor. Había trabajado toda su vida en la tierra, campo, ganado, fierros, sudor. A los 62 años, tenía las manos duras como troncos, y la espalda doblada por décadas de lucha. Su esposa, María, había muerto joven. Desde entonces, crió solo a su única hija, Isabela. Ella era su luz, la única persona que lograba arrancarle una sonrisa sincera, la que le decía papá con un brillo en los ojos que le recordaba que su vida no había sido en vano. Pero ese martes en la mañana, cuando fue a dejar el almuerzo al porche, y no encontró el bolso ni la bicicleta, cuando notó que no había dejado ninguna nota, cuando las horas pasaron y no regresó, don Héctor sintió que su mundo, construido sobre barro endurecido, se resquebrajaba. No puede ser, decía para sí, se habrá entretenido, habrá salido con alguna amiga, pero al caer la noche, con el teléfono sonando sin respuesta, y el silencio haciéndose más espeso que el polvo del campo, comprendió algo que jamás pensó pronunciar: se llevaron a mi hija. El vacío tiene nombre. Las primeras horas fueron un torbellino, llamadas a amigos, familiares, vecinos. Recorrió las veredas con una linterna en mano, gritó su nombre como un loco por los sembradíos: Isabela, Isa, hija, contéstame. Nadie respondió. A la medianoche fue a la policía, le tomaron la denuncia, le ofrecieron esperar. Tal vez se escapó con un muchacho, dijeron con indiferencia. Don Héctor apretó los dientes. Mi hija no es así, algo le pasó. Volvió a casa con el corazón agrietado, miró su viejo retrato con ella en brazos. A los 3 años, vestida de blanco, sintió que el pecho se le cerraba. En la madrugada, un número desconocido marcó su celular. Atendió con manos temblorosas. Silencio, y luego una voz distorsionada, cortante: tenemos a tu hija. No vayas a la policía. Espera instrucciones. Clic. Ir. El mundo de don Héctor cayó al abismo. Caminó en círculos. Golpeó la pared. Se arrodilló, sin saber por qué, y por primera vez en 30 años. Levantó los ojos al techo, no por fe, no por devoción, solo por desesperación. Dios, si estás ahí, no permitas que le hagan daño. Su voz se quebró, y por dentro, algo se rompió, para que algo pudiera nacer. El rosario empolvado. A la mañana siguiente, don Héctor fue al cuarto de Isabela. La cama seguía tendida, el aroma a su shampoo aún flotaba en el aire. Sobre la cómoda, junto a un portarretratos, vio un objeto que le resultó dolorosamente familiar: un rosario. Era el mismo que su esposa, María, solía rezar cada noche antes de morir, el mismo que Isabela había comenzado a llevar al colegio, sin que él supiera. Lo tomó con torpeza. Era liviano, pero parecía pesar toneladas. ¿Y esto qué va a hacer?, murmuró con amargura, pero no lo soltó. Se lo guardó en el bolsillo, como quien se aferra a un recuerdo, o a una cuerda en medio del abismo. Salió a buscar pistas por su cuenta, visitó barrios lejanos, preguntó, pegó carteles, recibió miradas de lástima y puertas cerradas. El día terminó con más silencio, más vacío. Esa noche, mientras se sentaba en la oscuridad del porche, con el cigarro apagado entre los dedos, sintió el rosario en el bolsillo. Lo sacó, miró las cuentas, miró la cruz, se lo enredó en la mano, y sin saber cómo comenzar, solo dijo: María, si eres madre, ayúdame a encontrar a mi hija. No fue una oración perfecta, ni una oración piadosa, pero fue real, fue suya, y fue el comienzo, la primera decena. Don Héctor no sabía rezar el rosario. Había oído a su esposa hacerlo cuando aún vivía, pero él nunca prestó atención. Esa noche, sin poder dormir, buscó un video en el viejo celular de Isabela, escribió cómo rezar el rosario. Le apareció la voz de una mujer mayor, dulce y serena, que comenzó a recitar:
por la señal de la Santa Cruz, creo en Dios Padre, Padre nuestro, y don Héctor, sin entender del todo, repitió, entre murmullos, susurros y lágrimas, rezó una decena completa, 10 Ave Marías, 10 golpes al cielo, 10 hilos que comenzaban a coser un corazón roto. No sintió paz inmediata, no escuchó voces, pero sí algo extraño. No se sintió solo. El rosario quedó sobre su pecho cuando se quedó dormido en el sillón, con la pantalla aún encendida, y la esperanza empezando a despertar. A la mañana siguiente, despertó con un nuevo impulso, tomó su sombrero, su cuaderno con anotaciones, y se fue al pueblo. Visitó a una mujer que había sido amiga de su esposa, doña Tere, la señora que todos decían que tenía fe. Necesito saber rezar, le dijo, directo, sin rodeos. Doña Tere lo miró con ternura. Entonces, don Héctor, prepárese, porque el rosario no solo se reza, se vive. El rosario del guerrero. Doña Tere lo recibió con café, pan dulce y una Biblia gastada. Sacó un rosario de madera y lo puso sobre la mesa como si dejara un arma sagrada. Este rosario ha peleado más batallas que cualquier machete, dijo con una sonrisa tranquila, y no hay corazón que resista cuando una madre reza por su hijo, o cuando un padre lo hace por su hija. Don Héctor se sentó sin decir palabra, escuchó, aprendió. No era hombre de ritos, pero había algo en ese ritmo de cuentas y misterios que le hablaba en un idioma que no conocía, pero que su alma sí entendía. Cada decena era como golpear la puerta del cielo. Ave María, ruega por nosotros, ahora y en la hora. Cada noche, don Héctor rezaba, con voz ronca, a veces llorando, a veces gritando por dentro, y mientras las pistas se volvían pocas, mientras la policía le decía que mejor se resignara, él se aferraba más al rosario, comenzó a llevarlo en la muñeca, como quien se amarra a una promesa, y una mañana, mientras caminaba rumbo al mercado, una mujer le hizo señas discretamente. Don Héctor, sí, su hija, tal vez la viera hace días, en una casa abandonada, más allá del canal viejo. No estoy segura. A él se le heló la sangre, las piernas le temblaron, pero su mano se fue directo al bolsillo, apretó las cuentas, y susurró, dame valor, madre. ¿Dónde? Los Ángeles no son vistos. La casa estaba lejos, más allá del canal viejo, como había dicho la mujer, un lugar olvidado, rodeado de maleza y silencio. Don Héctor fue solo, no avisó a nadie, llevaba consigo una linterna, una navaja vieja, y el rosario atado al puño. Caminó durante horas, el sol caía a plomo, la garganta seca, los pies pesados, pero el corazón latiendo como tambor de guerra. Al llegar, el lugar parecía abandonado, puertas desvencijadas, ventanas rotas, pero algo en su interior le gritaba, aquí. Empujó la puerta con fuerza, entró, silencio. Isabela, gritó, con el alma, nada. Subió unas escaleras de madera que crujían con cada paso, el aire olía a humedad y miedo, y entonces, un quejido, un sonido tenue, una respiración ahogada. Empujó una puerta, y la vio, tirada sobre un colchón sucio, amarrada de pies y manos, golpeada, deshidratada, pero viva. Isabela, hija. Ella apenas abrió los ojos. Papá. Se le cayeron las rodillas. Lloró como nunca en su vida. Mientras la desataba, con manos temblorosas, el rosario cayó al piso. Isabela lo miró. Mamá, rezaba con uno igual. Don Héctor la abrazó con todo lo que le quedaba de fuerza y susurró, tu madre y la Virgen. Ellas me trajeron hasta aquí. La huida envuelta en Ave Marías. Don Héctor cargó a Isabela en brazos. Ella no podía caminar. Estaba débil, deshidratada, con fiebre, pero él no sentía el peso, solo urgencia, solo fe. Salió de la casa mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de sangre y esperanza. Aguanta, hija, ya casi, repetía como mantra, pero a medio camino, escuchó un ruido detrás, una motocicleta, gritos. Los que la tenían, venían por ella. Don
Héctor corrió como nunca en su vida, las piernas dolían, el corazón rugía, y entonces, sin pensarlo, sacó el rosario de su bolsillo, lo alzó al cielo mientras corría, como escudo, como espada, como grito de auxilio. Ave María, llena eres de gracia, gritó entre jadeos. El Señor es contigo. Isabela lo miraba desde sus brazos, con lágrimas y asombro. Papá, ¿estás rezando? Sí, y no pienso parar. Detrás, la moto se acercaba, pero un bache en el camino, una piedra mal colocada, y la moto cayó. Un estruendo, gritos, y luego, silencio. Don Héctor no se detuvo a mirar atrás. Siguió corriendo, hasta llegar a una gasolinera donde pidió ayuda. Esa noche, una ambulancia los llevó al hospital, y cuando al fin la vio en una cama limpia, conectada a suero, ya fuera de peligro, don Héctor, con el rosario aún en la mano, se arrodilló, ya no como hombre duro, sino como hijo, como creyente, y por primera vez en toda su vida, rezó un rosario completo. El rosario que no se soltó Isabela, se recuperó lentamente. Las heridas externas sanaron con medicamentos, pero las internas, esas tardarían más. Don Héctor no se separó de ella ni un segundo. Dormía en una silla, rezaba junto a su cama, le contaba historias del campo, le cantaba viejas canciones que ella creía olvidadas. Una tarde, mientras sostenía su mano, ella le preguntó en voz baja, ¿por qué estás tan cambiado? Don Héctor sonrió con los ojos enrojecidos. Porque tuve que perderte, para entender que no podía solo, porque el día que te desapareciste, yo también me perdí, y el día que te encontré, fue porque alguien más me guió, alguien que me escuchó, incluso cuando nunca antes había rezado. Ella acarició el rosario que su padre llevaba enredado en la muñeca, y esto me salvó la vida, me sostuvo cuando no tenía nada más. Cada cuenta es una súplica, cada decena, un paso que di hacia ti, y hacia él. Isabela cerró los ojos, y con la voz temblorosa, dijo, podemos rezarlo juntos. Don Héctor sintió que algo en el cielo se abría, y esa noche, bajo las luces frías del hospital, padre e hija rezaron el rosario, no con perfección, pero con fe, no con rapidez, sino con lágrimas, y en cada Ave María, se tejía un lazo más fuerte que el miedo, un vínculo de gracia, un hogar de oración, un milagro de amor. El hombre que aprendió a doblar las rodillas don Héctor volvió a su casa semanas después, acompañado de Isabela. Todo parecía igual, la silla en el porche, la mesa de madera, los retratos viejos, pero algo en él había cambiado para siempre. Antes, solo entraba a la iglesia para funerales o compromisos. Ahora, se sentaba en la última banca cada domingo, con el sombrero entre las manos y el rosario en el bolsillo. No hablaba mucho, pero rezaba, y ese silencio era más elocuente que cualquier sermón. La gente del pueblo empezó a notarlo. Ese no es don Héctor, el que nunca se metía en cosas de iglesia. Sí, pero ahora, siempre lo ves ahí, arrodillado, llorando bajito. Él no buscaba que lo vieran, solo sabía que debía estar allí, agradecido, de rodillas. Una tarde, el padre Javier, un sacerdote joven y sincero, lo abordó al salir de misa. Don Héctor, su hija me contó todo. ¿Le gustaría contar su testimonio un día? Él se quedó en silencio, mirando al suelo, y luego, con voz baja, dijo, no sé hablar bonito, padre, pero sí sé lo que hace un rosario cuando todo se rompe, y si eso puede ayudar a alguien, cuente conmigo. Aquel hombre de tierra y fuego, ahora era barro moldeado por el cielo, un testigo que no pedía micrófono, pero cuya historia hablaba por sí sola. Cadenas que caen con Ave Marías. El día que don Héctor compartió su testimonio fue una tarde de octubre, mes del Rosario. La capilla estaba llena, nadie sabía qué esperar del viejo campesino callado, pero todos acudieron con curiosidad y respeto. Subió al pequeño ambón de madera, con su sombrero bajo el brazo y el rosario colgado en la muñeca. Miró a todos, con sus ojos curtidos por el sol y la pena, y habló. Nunca recé en mi vida, no porque no creyera,
sino porque no lo necesitaba, o eso pensaba yo, hasta que me quitaron lo que más amaba. Contó su historia sin adornos, con pausas, con temblores, con verdad. La capilla entera estaba en silencio. Algunos lloraban, otros apretaban sus propios rosarios, y al final, levantó la cruz del suyo, y dijo: esto me sostuvo cuando ya no me quedaba nada, esto me devolvió a mi hija, y esto me trajo de vuelta a Dios. Si ustedes tienen algo que parece imposible, una herida, un miedo, una pérdida, recen, recen el rosario, y no se suelten, porque la Virgen tampoco se suelta. Ese día, varios jóvenes que nunca rezaban pidieron un rosario. Una madre que había perdido a su hijo volvió a confesarse, y un corazón endurecido, como tantos otros, se quebró para volver a latir. Todo por un padre que aprendió a amar de rodillas. La capilla del Rosario meses después, por iniciativa de los fieles y con el permiso del párroco, se renovó una vieja capilla abandonada a las afueras del pueblo. La nombraron Nuestra Señora del Rosario del Consuelo. Don Héctor participó con sus propias manos, lijó bancas, pintó muros, sembró rosales alrededor. Pero su mayor ofrenda fue sencilla. En una pequeña hornacina lateral, colocó su rosario, el mismo que lo sostuvo cuando todo se derrumbó, el que apretó mientras corría cargando a su hija, el que se llenó de sudor, lágrimas y fe. Una placa de madera lo acompañaba, el rosario que me trajo de vuelta, no a la iglesia, a Dios. El día de la inauguración, Isabela, ya más fuerte, más sonriente, se acercó con una pequeña vela encendida, la colocó junto a la imagen de la Virgen, y con la voz firme, dijo: gracias, Mamá María, por haberme devuelto a mi papá. El silencio se hizo profundo, las velas se multiplicaron, y esa noche, el canto del Ave María llenó las paredes, como una marea de luz. Don Héctor no dijo nada, pero desde la última banca, sus labios se movían en silencio, mientras sus dedos pasaban una vez más las cuentas de un nuevo rosario, esta vez, de agradecimiento, una herencia de fe. Los años pasaron, Isabela creció, estudió trabajo social, y cada fin de semana ofrecía su tiempo a jóvenes en situación de riesgo. Papá, le decía, si alguien hubiera rezado por esos que me secuestraron, tal vez no habrían hecho lo que hicieron. Don Héctor solo asentía, la miraba con orgullo, con una mezcla de dolor y redención. Sabía que no podía borrar lo vivido, pero también sabía que algo santo había nacido de esa herida. Una noche, Isabela entró al porche con una caja. ¿Y eso? Un regalo, papá, para ti. Dentro, había un rosario nuevo, hecho con madera de olivo, y una cruz labrada con las palabras: nunca recé, hasta que amé como nunca. Don Héctor no pudo hablar, se le humedecieron los ojos, tomó el rosario con manos temblorosas y dijo: este lo llevaré hasta el final. ¿Y el otro? Ya cumplió su misión. Ahora, este será mi espada, para rezar por ti, por los que no tienen padre, y por los que aún no conocen el poder de esta arma silenciosa. Desde ese día, Don Héctor comenzó a ofrecer su rosario diario por los jóvenes perdidos. Ya no solo rezaba por su hija, rezaba por los hijos de todos, y así, el hombre que nunca rezó, se convirtió en un centinela de oración, un guerrero de cuentas y Ave Marías, un faro para un mundo herido, el hombre que derrotó a la oscuridad. No todos lo sabían, pero cada madrugada, a las 5 en punto, Don Héctor se levantaba, salía al porche y comenzaba a rezar su rosario. No lo hacía por rutina, ni por obligación, lo hacía porque había comprendido una verdad que pocos descubren: la oscuridad no se derrota con fuerza, sino con oración constante. Rezaba por los padres que habían perdido a sus hijos, por las madres solas, por los secuestradores, para que un día conocieran el perdón, y por los que, como él alguna vez, habían dejado a Dios fuera de su vida. Cada cuenta que pasaba era un eco en el cielo, cada Ave María, una piedra lanzada al enemigo invisible. El rosario no le devolvió la vida fácil, pero le dio la fuerza para no rendirse,
y aunque nunca volvió a enfrentarse a peligros como el de aquel día, sabía que el combate espiritual nunca terminaba. Un joven del pueblo que lo vio rezar un día en la capilla, le preguntó: «Don Héctor, ¿por qué sigue rezando tanto si ya encontró a su hija?». Y él, con una sonrisa sencilla, respondió: «Porque ahora sé que el rosario no solo sirve para buscar, también sirve para no perderse otra vez». El último misterio. Con los años, los pasos de don Héctor se hicieron más lentos, las manos temblaban un poco al sostener las cuentas, y su voz ya no era tan firme al recitar las oraciones. Pero cada día, sin falta, rezaba el rosario, ya no solo uno, a veces dos, a veces tres. «Me estoy preparando», decía, medio en broma, por si la Virgen decide llevarme con ella en una de esas decenas. Isabela solía rezar con él. Ahora tenía una pequeña hija, María Isabel, y don Héctor le enseñaba las oraciones con paciencia infinita. «Dios te salve, María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, ahora y en la hora». «¿De qué hora, abuelito?». «De la hora más importante, hijas, la hora en que uno se encuentra con Dios cara a cara». Una tarde, ya cansado, se sentó en su sillón favorito con el rosario entre los dedos. Cerró los ojos, respiró profundo, y no volvió a despertar. En sus manos aún estaban las cuentas entrelazadas, la última decena incompleta, como si quisiera seguir rezando. Desde el cielo, el pueblo entero acudió a su velorio. El párroco celebró la misa con una homilía que no dejó un ojo seco. Don Héctor no fue teólogo, ni predicador, pero fue un padre que aprendió a rezar, y por eso, Dios lo convirtió en un guerrero. El rosario fue su espada, su escudo, y su camino a la gloria. El rosario heredado, el rosario con el que don Héctor rezaba cada día, fue colocado sobre su ataúd con sencillez y reverencia. Isabela lo tomó con manos temblorosas antes del entierro y lo sostuvo con la misma fe que su padre le había enseñado. «Este rosario no queda enterrado, papá. Este sigue vivo, en mí, en mi hija, en cada oración que enseñaste con tu vida». Pasaron los años. María Isabel, ya adolescente, comenzó a reunir a un grupo de jóvenes los viernes por la noche, no para fiestas, no para redes sociales, sino para rezar el rosario por los que sufren. Cada vez que alguien nuevo se unía, ella contaba la historia de su abuelo. Don Héctor, decía con una sonrisa, nunca había rezado, hasta que el cielo fue su única salida, y en vez de rendirse, se aferró al arma más poderosa que hay, el rosario. Los jóvenes escuchaban con respeto, y muchos, por primera vez en su vida, se animaban a rezar. Una cadena se rompió el día que Isabela fue secuestrada, pero otra cadena comenzó a formarse ese mismo día, una cadena de cuentas, de fe, de almas unidas por la oración. El rosario de don Héctor ya no estaba en sus manos, pero estaba más vivo que nunca, multiplicado, heredado, eterno. Testigo silencioso en la nueva capilla del pueblo, junto al altar lateral de la Virgen del Rosario, hay una pequeña vitrina de cristal. Dentro, cuidadosamente conservado, descansa el rosario original de don Héctor. Un letrero sencillo lo acompaña: «Nunca recé, hasta que mi hija desapareció, pero cuando recé, el cielo entero me salió al encuentro». Don Héctor, las personas llegan a verlo. Algunos tocan el cristal y lloran, otros dejan sus propios rosarios allí, por unos segundos, como si buscaran fuerza, consuelo, dirección. A veces, el silencio en ese rincón es más profundo que el de toda la iglesia. No se escucha nada, pero se siente todo. Isabela acude cada semana, no para hablar, sino para dar gracias. «Papá», le dice en el corazón, «gracias por buscarme, pero más aún, gracias por encontrarte tú mismo en el camino, y por enseñarme que el rosario no es cosa de viejitas, sino el arma de los valientes». Cada vez que toca las cuentas que él le dejó, siente que no está sola, porque quien aprende a rezar con el rosario, nunca más camina solo. Cuando el cielo se dobla a escuchar con el tiempo, la historia de don Héctor cruzó las fronteras del pueblo.
Fue contada en parroquias, grupos de oración, escuelas y retiros, no por sensacionalismo, sino porque en medio del dolor y la oscuridad, la luz del rosario había brillado con fuerza celestial. No fue una historia de triunfos fáciles, sino de rodillas dobladas, de lágrimas convertidas en fe, de cuentas gastadas que abrieron puertas invisibles. Un joven seminarista, al compartir el testimonio en una homilía, concluyó así: Don Héctor nos enseñó que rezar no es huir de la realidad, sino enfrentarla con el cielo de nuestro lado. El rosario no cambió mágicamente su vida, lo cambió a él, lo hizo fuerte, lo hizo hijo, lo hizo santo. Un día, una mujer con un hijo desaparecido llegó a la capilla, no hablaba con nadie, solo se arrodilló frente a la Virgen, vio el rosario de don Héctor, y se arrodilló llorando. Entre sollozos, comenzó a rezar. No sabía hacerlo del todo, pero cada palabra era una lanza al cielo, una súplica con nombre propio, y así, como una antorcha que no se apaga, el testimonio de don Héctor seguía encendiendo almas, porque en cada Dios te salve, María, hay un eco de esperanza, y en cada rosario rezado con fe, el cielo se dobla a escuchar los misterios que salvan. Isabela, ya mujer adulta y madre de familia, abrió un pequeño centro de acompañamiento para padres que han perdido hijos o viven situaciones límite. Lo llamó Cuentas de Esperanza. Allí no ofrecía soluciones mágicas, solo escucha, café caliente y un rosario en cada mesa. Aquí no se exige fe ciega, decía con humildad, solo corazón abierto, y si alguien se atreve a rezar, ya ha comenzado su camino de regreso. Muchos llegaban rotos, hombres endurecidos por la vida, mujeres al borde del abismo, y como su padre en aquel primer día, descubrían que el rosario no era solo una cadena de oraciones, sino una cuerda lanzada desde el cielo. Entre las paredes de ese lugar, cada decena era una victoria, cada lágrima en medio del rezo, un milagro silencioso, y aunque don Héctor ya no estaba presente físicamente, Isabela sentía que él seguía allí, con el sombrero entre las manos, susurrando las oraciones con voz ronca, cuidando a cada alma que se atrevía a rezar. Un día, un hombre tosco, campesino, tembloroso, le dijo: yo nunca he rezado, nunca he creído, hasta que la vida me quitó todo. Y ella, mirándolo con ternura, le puso un rosario en la mano. Entonces, señor, usted está justo donde mi papá empezó. La última decena es siempre esperanza. El centro Cuentas de Esperanza creció, no por publicidad, sino por el eco de los que encontraban consuelo entre cuentas de madera y oración susurrada. Una cruz sencilla colgaba en la entrada, y bajo ella, una frase grabada en piedra decía: nunca recé, hasta que mi hija desapareció, pero cuando recé, el cielo me escuchó. Era la herencia viva de don Héctor, su testamento de fe, su predicación silenciosa. Años más tarde, en una entrevista para una radio católica, Isabela dijo con serenidad: mi padre no fue un hombre santo desde el inicio, fue terco, duro, como tantos otros, pero cuando todo falló, rezó, y eso lo transformó. El rosario lo sostuvo cuando todo se quebró, y a través de él, hoy tantas personas son sostenidas. ¿Y usted reza todos los días?, preguntó el entrevistador. Isabela sonrió con lágrimas. Rezo, sí, porque aún hay muchas hijas por ser encontradas, y muchos padres por ser salvados, y porque el rosario no es solo una devoción, es un camino que nos lleva directo al corazón de Dios. Nunca recé, hasta que aprendí a amar. Don Héctor partió de este mundo, dejando algo más que recuerdos. Dejó una semilla de fe que se multiplicó. Dejó una cadena de rosarios encendidos por corazones rotos que se atrevieron a rezar cuando ya no les quedaba nada más. Hoy, su nombre no aparece en libros famosos, pero en cada rosario que se reza con desesperación y amor, vive su historia, porque no fue un héroe por haber rescatado a su hija. Fue un testigo porque descubrió que la oración no es la última opción, sino el primer paso hacia el verdadero milagro. Y cuando alguien, en medio del dolor,
Dice, nunca he rezado en mi vida. Algún alma cercana recuerda estas palabras. Entonces estás justo donde empieza el milagro. Así termina la historia de don Héctor, el hombre que no sabía rezar, pero que descubrió, en medio de la pérdida, que el rosario no solo une cuentas, sino almas con el cielo, y esa cadena ya nunca se romperá. Hermanos, aquí termina esta historia. Muchas gracias por ver el video, los cuales hago con mucho cariño. Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas. Es un gran apoyo para mí, también me motiva a seguir con esta labor de llevar historias de fe. Un saludo y muchas gracias.